Muy buenos días con todos. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de mejores prácticas para hacer un enlace inalámbrico, organizado en conjunto con MacroTix. Eh, Deseo confirmar, por favor, de que están viendo la presentación y me están escuchando para poder dar inicio a esta conferencia. Deseo comentarles que en la conferencia también me está apoyando mi compañero Salvador, que es Senior Engineer de la parte de A-Fiber, y también mi compañero Cody, que trabaja en la parte de ingeniería de Unify, pero maneja bastante también todas estas soluciones de conectividad. Ellos me van a estar ayudando en la parte de las preguntas, ya que es un grupo bastante grande, ya tenemos probablemente uno de los grupos más grandes para poder trabajar, pero igual nosotros muy gustosos de tenerlos a todos ustedes en este seminario y evidentemente vamos a ir absorbiendo las diferentes consultas que ustedes tengan, ¿no? Deseo comentarles de que la presentación igual va a ser compartida con todos ustedes y asimismo vamos a grabar, bueno, estamos grabando realmente este seminario para poder compartirlo posteriormente con todos ustedes. Entonces, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar de qué es un radioenlace, qué es la parte de frecuencia, en qué afecta las diferentes frecuencias, qué es un tema de línea de vista. Y quiero mostrarles una pequeña demostración de LearnLink para que ustedes sepan exactamente cómo poder apoyarse, cómo seleccionar un radio inalámbrico. Hay que ver cuál es la diferencia a nivel de paquetes por segundo que manejan los radioenlaces. Eso es un tema muy importante, no solamente los megabits. Vamos a hablar un poco de anchos de canal, vamos a entender un poco los valores que el software a veces nos indica en la parte de DBM, perdón. Vamos a hablar un poco de airtime, funcionamiento TMA, antenas para punto multipunto, cómo escoger la antena, hay que tener en cuenta el factor de cobertura. Vamos a ver un poco también equipos activos, un poco de resumen en la parte de hardware. Así que vamos a ir avanzando con todos estos temas. Cualquier consulta, igual no duden en formularla. Yo estoy revisando, al igual que mis compañeros, el chat. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos transmitir con un radioenlace Ubiquiti? En realidad, la arquitectura nos permite a nosotros poder transportar cualquier tipo de dato IP. Prácticamente podemos enviar video IP, voz sobre IP, data IP, telemetría. Efectivamente, lo que nosotros hacemos en Ubiquiti en la parte de radioenlaces es poder hacer un enlace LAN to LAN 100% transparente. Esta solución la podemos hacer con dos familias, lo que llamamos AirMax y A-Fiber. AirMax está basado en chipsets 802.11 y a través de una emulación que le llamamos Wireless Distribution System, WDS, nos permite a nosotros poder transportar la data, pero a veces haciendo pequeñas modificaciones al paquete. En el caso de los A-Fiber son equipos de bridge nativo. Realmente no generan ninguna modificación al paquete y es un enlace totalmente transparente. Obviamente, a nivel de costos, AirMax es un poco más económico, A-Fiber es un poco más costoso, pero realmente tiene muchas ventajas, sobre todo en capacidad de procesamiento. Entonces, hay dos soluciones que a veces se pueden utilizar dependiendo justo las necesidades. Si hay el requerimiento de que la data no puede ser fracturada o dividida en los paquetes, siempre se va a recomendar A-Fiber. Para el resto de casos podríamos trabajar con AirMax sin ningún inconveniente. Pero igual, vamos a conversar de esto en unos momentos. Entonces, si ya una vez que nosotros podemos transportar todos estos datos IP, ¿qué es un radioenlace en realidad? Un radioenlace es lo que nos permite comunicar el sitio A con el sitio B de forma inalámbrica y eso lo podemos realizar en diferentes frecuencias. En el caso de Ubiquiti tenemos soluciones desde 900 MHz hasta 24, tenemos soluciones de 2,4 GB, 3 GB, 4 GB, 5, 10, 11 acabamos de lanzar ahora y 24 GHz. Entonces, siempre me preguntan cuál es la frecuencia más apropiada. En realidad puede variar mucho según el tipo de escenario, pero hay que tener algunas cosas bastante claras. Las frecuencias más bajas, como 900, tienen mejor propagación en el aire, inclusive con obstáculos, por ejemplo, vegetación. Usualmente se recomienda mucho 900 en zonas un poco rurales, donde a veces, por ejemplo, tenemos que atravesar algunos árboles o un poco de vegetación. Vegetación, no estamos hablando de montañas, por si acaso, tenerlo en cuenta. Pero las transmisiones se llenan de ruido. ¿Por qué la transmisión se llena de ruido? Porque mientras más baja es la frecuencia, más ruido se llena, ¿no? Por lo que no desarrolla capacidad.
Entonces las frecuencias más altas desarrollan mucha capacidad, como 24 o 11 GHz, pero el problema es que no desarrollan distancias, ya que la energía o la señal se atenúa o se debilita muy rápido. En la parte de radiofrecuencia nosotros siempre vamos a tener un pro y un contra. Siempre ganas por una parte, pierdes por otra, ¿no? Acá nos damos cuenta que 900 funciona mejor con obstáculos, pero lamentablemente no tenemos megabits. Y 24 GHz no, nos entrega muchos megabits, pero no tenemos resistencia a obstáculos y tampoco el factor de distancia. Sin embargo, en este mix de frecuencias, la frecuencia que más se suele trabajar hoy en día en las diversas aplicaciones es justamente la de 5 GHz. El motivo es que 5 GHz es la frecuencia más común a nivel de banda libre en muchos países a nivel mundial y al mismo tiempo es la que mayor cantidad de equipos tiene, por lo tanto la fabricación es más económica y es masiva y nos permite tener precios bastante competitivos en este tipo de soluciones. Entonces vamos a hablar un poco de los componentes de un radioenlace inalámbrico. En este caso, ¿cuáles son los componentes que nosotros tenemos, por ejemplo? Los radios o los componentes inalámbricos que le llamamos radios, o algunos clientes le dicen access point, usamos nombres incorrectos realmente. El nombre correcto es radio para poder llamarlos. Y siempre cumplen un nombre o un alias. Por ejemplo, estos términos se usan mucho en la parte de radioenlaces. A veces cuando nosotros tenemos un equipo que tiene un sector o maneja un punto multipunto, le llamamos estación base. La estación base es el radio que está cumpliendo la función de líder del punto multipunto. En Ubiquiti, por ejemplo, es los modelos Rocket. Los Rocket han sido fabricados especialmente para hacer estaciones base. Y el punto número 2, el CPE. El CPE son equipos de conexión de última milla. En este caso me refiero bastante a todo lo que es, por ejemplo, los NanoBeam, los NanoStation, las grillas, los PowerBeam, entre otros modelos. El CPE o concepto de equipo de última milla o suscriptor del usuario, en realidad es el equipo que se conecta inalámbricamente contra el punto multipunto, en este caso contra la estación base, y de esa forma podemos armar una estructura. Este término, el punto 3 de backhaul o troncal, es algo que también se usa bastante en la industria y hace referencia de que es un enlace crítico, es un enlace principal del cual otras redes o servicios dependen evidentemente, ¿no? Entonces, imagínense que ese backhaul que tengo ahí, ese troncal, no está disponible, evidentemente el resto de la red pues no va a tener servicios en ningún momento. Estos son los nombres que nosotros usamos, por eso es muy importante saber qué productos, por ejemplo, han sido desarrollados para cada una de las funciones. En el caso de iFiber, por ejemplo, iFiber trabaja exclusivamente en Majul. En el caso de Airmax, trabajamos cualquiera de los tres escenarios, evidentemente con sus respectivas características y alcances de cada solución. Frecuencia, perfecto. Ya hemos hablado un poco de que hay diversa cantidad de frecuencias, hemos conversado de que tenemos diversos tipos de funcionamientos en las redes, pero con referencia a la frecuencia, la primera pregunta que nos vamos a hacer siempre que tengamos una oportunidad o un proyecto es cuál es la frecuencia más apropiada, ¿no? Usualmente las frecuencias que se recomiendan mucho es la de 2,4 y 5 porque son frecuencias libres, no tienen costos ocultos en el tiempo, no hay que estar pagando ningún tema de licencia, pero hay que tener en cuenta que siempre, inclusive cualquier frecuencia que se use, siempre va a estar limitada por el IRP. El RIP es la energía total que el sistema de radio emite, es la sumatoria de la energía de la antena más la energía del radio. Entonces, cuando tú configuras siempre un radio AirMax o un radio iFiber, o en general cualquiera de nuestros productos que sean módulos inalámbricos, siempre te va a preguntar el país en el primera wizard o en la primer setup. El motivo de esto es que te va obviamente a asignar las frecuencias correspondientes al país en el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, las frecuencias y las potencias también, obviamente, asignadas y libres, ¿no? Las frecuencias licenciadas, evidentemente, siempre cuentan con menor cantidad de interferencia. Hay que solicitarlas usualmente a los ministerios de comunicaciones. En algunos casos es muy sencillo, en otros es muy complejo, va a variar según el tema de territorio. Por ejemplo, la mayoría de gente que nos acompaña es de Colombia. En este caso, en Colombia se puede usar en algunos casos la banda 24, pero necesita una pequeña reglamentación, documentación para que esto sea permitido y creo que solamente en algunas zonas no consideradas residenciales o urbanas se podría utilizar, ¿no? Entonces, las frecuencias licenciadas es una opción, siempre es un plan B,
cuando a veces las frecuencias libres están totalmente saturadas, pero hay que ver siempre los costos y, bueno, y la parte de licencias que esto involucra para no tener ningún aspecto o problema legal. La frecuencia ideal. Nosotros siempre vamos a recomendar trabajar con 5 GHz en la mayoría de implementaciones o proyectos, porque es una frecuencia de tipo libre, es una frecuencia de banda libre en realidad, y tiene un rango de frecuencia muy amplio para poder trabajar, inclusive desde 5,2 a 5,8. En la mayoría de territorios este rango está bastante permitido. 5 GHz nos permite a nosotros operar en lo que es arquitectura de punto a punto y arquitectura de punto multipunto. En ambas podemos nosotros trabajar con muchas facilidades. Entonces, ¿cuándo debemos escoger cada tipo de arquitectura? Por ejemplo, punto a punto es una arquitectura que se utiliza mucho cuando el enlace es dedicado, por ejemplo, video IP. Cuando manejamos tema de video IP es algo que es un streaming constante, nunca se detiene y evidentemente necesitamos siempre de un enlace que garantice esa capacidad para no tener ningún inconveniente. En la parte de punto multipunto, efectivamente, usualmente se arma esta arquitectura cuando el enlace es compartido o el medio es compartido. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir intercalando, como el Internet, por ejemplo. Una persona descarga, lo libera, otra persona lo usa el Internet y así consecutivamente se van intercalando. En el tema de video, también se puede trabajar video en punto multipunto, pero hay que tener mucho cuidado, ya que cada uno de los CPS o de los nodos de las cámaras, evidentemente va a transmitir, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos estos dos diseños que se pueden trabajar en la mayoría de soluciones, en realidad con AirMax, pero recuerden que iFiber solamente es punto a punto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que validar? Lo primero que nosotros tenemos que validar es la frecuencia que vamos a usar y tenemos que validar que exista algo que se llama línea de vista o en inglés le llamamos Line of Sight, LOS. ¿Es importante la línea de vista de los radioenlaces? Pues efectivamente sí. La línea de vista nos permite confirmar si el enlace va a tener éxito en la transmisión de la onda. De no haber línea de vista, es imposible predecir el rendimiento. Y eso es verdad, realmente hay que tener mucho cuidado con este factor. Si nosotros no tenemos la línea de vista, evidentemente, pues podemos tener alguna limitación o algún problema en la red. Eh, ¿Qué es la línea de vista? La línea de vista es el espacio por donde la onda se va a propagar o las ondas de radiofrecuencia se propagan, ¿no? Es el trayecto en el aire, exclusivamente en el aire, que tiene que estar libre de objetos para que efectivamente la onda pueda llegar correctamente. Si tenemos objetos, la onda se puede reflejar, la onda se puede atenuar. Atenuar es que se debilita, refleja es que rebota y se refracta es que cambia de dirección o se divide, ¿no? Usualmente se refracta mucho cuando tenemos temas de agua o líquidos. ¿De qué depende el tamaño de la zona donde la onda se va a propagar, el tamaño de la línea de vista? Bueno, usualmente el tamaño depende en realidad de la frecuencia. Más bajas necesitan más espacio de propagación y distancia. Mientras mayor sea la distancia, evidentemente mayor será el espacio de propagación. Y una pregunta al final que me hago, ¿se puede estimar la línea de vista con, digamos, con nuestro ojo, con nuestra vista humana? Pues lamentablemente no. Hay muchos clientes que me dicen, pero las torres se ven entre sí o creo que se ven entre sí, entonces existe línea de vista. Eso no asegura la línea de vista. La línea de vista siempre se tiene que calcular matemáticamente con nuestras herramientas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En un momento vamos a ver el simulador, que es el Airlink, que nos permite a nosotros justamente hacer este cálculo en la línea de vista, nos permite ubicar el punto A, el punto B, y efectivamente nos va a decir cuál es la distancia en enlace, cuál es el espacio que vamos a usar en la transmisión o por donde las ondas se van a propagar, y efectivamente cuál es el margen libre que tenemos para poder operar. El software en verdad siempre calcula el ras del suelo y la gráfica que muestra es a nivel metros sobre el nivel del mar. Hay que tener en cuenta de que el software no calcula construcciones o no calcula vegetación. Si sabemos que tenemos árboles de 30 a 25 metros, tenemos que eso calcularlo nosotros dentro de estas características del mismo diseño que estamos trabajando. Perfecto. Eh, Vamos a ver acá. Bueno, todas las preguntas, algunas consultas de equipos que recomendados, vamos a ir viéndolos conforme avanzamos. Igual estamos registrando esto para que lo puedan tener todos sin ningún inconveniente.
Perfecto, entonces el punto número uno es validar la línea de vista. O sea, sin esto, en realidad ya podríamos tener un inconveniente. Inclusive todavía no estoy seleccionando el producto. Eso quiero que lo tengan todos bastante claro. Lo primero es seleccionar la línea de vista y evidentemente hay que escoger una frecuencia para que esa línea de vista sea relativa en sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poder hacer una pequeña validación utilizando nuestro software AirLink y vamos en este caso a ubicar nuestros puntos. Vamos a ajustar nuestras alturas de torres para tener la línea de vista y vamos a seleccionar principalmente solo la frecuencia para ver si la línea de vista se puede establecer o no es posible establecerla. Perfecto, vamos, perdón, justo tenemos, vamos a pasar acá. Listo. Entonces, ahora estamos viendo justamente el AirLink, que es el software de gestión. En este caso tengo las coordenadas ubicadas en la ciudad de Lima. Lo que voy a hacer es moverlas, por ejemplo, vamos a cambiar la ubicación de estos. La mayoría de usuarios son de Bogotá, de repente Bogotá, de Cali. Vamos a escoger, por ejemplo, Cali. Entonces, no sé si tenemos acá Valle del Cauca, perfecto. Y vamos a mandar este también a Cali. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es alejarlos. Vamos a simular cualquier enlace, en realidad no es, vamos a poner acá a vista a nivel de terreno, para ver cuáles son las partes más altas, perfecto. Y vamos a poner uno de los enlaces, digamos, en esta parte. Listo. Entonces ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, es que ahí no tenemos línea de vista, hay una pequeña obstrucción, voy a hacerle un zoom, en la parte superior, justamente antes de llegar al cerro. Si yo adelantara el radio un poquito, yo creo ahí tendríamos línea de vista perfecta, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que sí, efectivamente podemos manejar una línea de vista, es un enlace de 2 kilómetros, vamos a suponer una distancia un poco mayor, y ahí comenzamos a ver efectivamente 5 kilómetros, por ejemplo, vamos a ver un poquito más, vamos a ajustar esta imagen y vamos a ponerlo, digamos, a esta distancia. Entonces, si nosotros tenemos casi al ras del suelo, entonces acá podemos ver de que sí tenemos todavía línea de vista, la altura de las torres son de 15 metros, si movemos de repente una zona un poquito más complicada, ahí podremos decir que sí, ahí podremos decir que ya no tenemos línea de vista, por ejemplo. El software inmediatamente te lo marca y te dice que no es viable la línea de vista, que tenemos una obstrucción en esa parte, y esto sí nos puede afectar directamente en la parte de comunicaciones. Ahora, justamente seleccionando lo siguiente. Ahí podemos ver que tenemos una zona de línea, de zona de Fresnel, que le llamamos o espacio y la línea de vista. Si yo cambio la frecuencia a una frecuencia más baja, este espacio va creciendo porque el área que necesitamos es mucho más grande. Inclusive, conservando la distancia, siendo la misma, vamos a enfocarlo nuevamente, si yo cambio justamente la frecuencia con la cual trabajamos, evidentemente la zona de Fresnel va a ir variando. Por ejemplo, vamos a buscar trabajar en 5 GHz. Yo quisiera trabajar en estas coordenadas. Lo único que yo podría hacer para esquivar este obstáculo es un nodo repetidor o elevar las torres. Yo creo que podríamos elevar las torres directamente un poco más, a unos 30 metros, por ejemplo. Y comenzamos a observar y ahí de este lado ya tenemos línea de vista. Entonces, ese es el primer paso, saber si el enlace realmente es viable poder trabajarlo. Todavía no estamos escogiendo productos, no estamos escogiendo configuraciones, nos faltan bastantes detalles por ver. El primer paso es solamente ver si tenemos nosotros ya esta línea de vista disponible para poder trabajar en la parte del radioenlace. Perfecto, vamos a ir continuando con la presentación mientras avanzamos más detalles. El punto número 2 es escoger el producto, pero antes de escoger el producto hay que escoger efectivamente la familia de producto con la cual nosotros vamos a trabajar. Ubiquiti te ofrece 3 familias de productos, costo-beneficio, todas ellas, pero realmente cada una tiene sus propias ventajas y capacidades. A nivel de Air Max tenemos 2 familias, Air Max M, que es la de legado, AC, que es la nueva, ambas soportan punto multipunto, ambas tienen muy buena disponibilidad. AC logra un poquito más de eficiencia espectral por su tecnología, obviamente un poco más de megas, un poquito mejor sistema de mitigación de ruido, latencia es más baja, el costo es casi el mismo, pero lo que aumenta es la capacidad de paquetes por segundo. Entonces, vamos a hablar justamente de paquetes por segundo en un momento para que sepan exactamente por qué este factor es importante. En A-Fiber es la familia más avanzada, tiene la mejor tecnología,
es solamente punto a punto, hay que tenerlo en cuenta. La disponibilidad del producto es mucho más alto, efectivamente nos permite obtener mayor confiabilidad, obviamente la eficiencia espectral también es mucho mayor, por lo tanto entrega mayor cantidad de megabits y tiene un mejor sistema de mitigación de ruidos, un mucho más avanzado sistema de evitar interferencias. La latencia inclusive puede ser a 10 kilómetros menor a un milisegundo. Bueno, tanta ventaja evidentemente se ve reflejada en el costo, tiene un impacto y desarrolla 1 millón de paquetes por segundo, que es una característica muy importante del producto. Pero en realidad, ¿qué es 1 millón de paquetes o qué es paquetes por segundo o qué familia deberíamos utilizar? Vamos a decidirlo justo a continuación. ¿Qué es los paquetes y por qué son importantes? Los paquetes por segundo es la capacidad que define es lo que define la capacidad técnicamente de un radio, es la cantidad de data que nosotros podemos mover en sí. Entonces, acá he hecho un pequeño comparativo con video IP, que es uno de los tráficos que a veces genera un poquito de estrés. Algunos clientes ya lo han experimentado, entonces por eso lo uso yo siempre como referencial. Un video, una cámara, usualmente, por ejemplo, una H264, 30 cuadros, 1080, consume 4 megas, 5 megas y en promedio genera unos 1000 paquetes por segundo. ¿Por qué genera muchos paquetes por segundo el video? Porque el video es fracturado. Recuerden que H264 solamente envía las partes que cambian o que se mueven realmente en la imagen. Entonces, cuando tú haces un enlace con Air Max M, no digamos, la capacidad límite es pasar más o menos unos 14 streams o 14 secuencias de video. Ahí no estamos considerando que las cámaras usualmente envían siempre dos. Entonces, realmente acá podríamos pasar 7 cámaras por un enlace en esta configuración y de repente ahí se nos acaba la capacidad de procesamiento. No estamos considerando errores de procesamiento, no estamos considerando retransmisiones, etc. Entonces, Air Max AC ya mejora notablemente eso, por eso es que se recomienda mucho Air Max AC para todo lo que es aplicaciones de video. En Internet no tendría un impacto muy grande, más que todo solamente los megas, pero en el A-Fiber sí podemos observar una característica bastante interesante. Tenemos ahí el tema de justamente la característica de tener más de 740 streams de video, inclusive gracias a que soportamos 1 millón de paquetes. Entonces, realmente la diferencia no está mucho en los megabits, sino que está muy orientado en la parte de procesamiento y eso evidentemente nos permite a nosotros poder desarrollar mayor cantidad de data en sí y obviamente una menor cantidad de estrés sobre los equipos de comunicaciones. Inclusive, si manejamos paquetes grandes, todos los equipos tienen números muy grandes, bueno, según sus capacidades tecnológicas, pero conforme reducimos el tamaño del paquete, pueden ver que eso impacta bastante en los megabits que nosotros podemos tener. Entonces, es muy importante saber cuántos paquetes por segundo vamos a pasar en el enlace para poder determinar qué tipo de familia deberíamos usar y sobre todo, pues evidentemente, qué tipo de producto que lo vamos a ver posteriormente vamos a usar. En este caso podríamos tomar la decisión de utilizar A-Fiber, por ejemplo, si es una solución que es un troncal donde queremos mucha confiabilidad y pasar cualquier tipo de tráfico, voz, video, data combinada. Y es más, podrían ser cientos de llamadas de voz sobre IP, no nos preocupa, no nos va a estresar. O podríamos estar manejando Air Max AC, que también podría desarrollar gran cantidad de megas, evidentemente pero una menor cantidad de paquetes por segundo. Entonces, estas son las características que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, imaginémonos que estamos seleccionando Air Max AC o A-Fiber según nuestro presupuesto también que tenemos asignado. Uno de los detalles, antes de pasar al cálculo del enlace, tiene que ver directamente con las potencias y modulaciones. Es acá donde la mayoría de usuarios a veces comete un error al momento de hacer los cálculos. Cuando tú quieres desarrollar una determinada cantidad de megabits, en realidad lo que desarrollas es una modulación. Entonces la modulación, que es la comunicación de la onda, necesita cierta ayuda, en ese sentido, potencias máximas. ¿A qué me refiero? Si tú quisieras utilizar cierta modulación, por ejemplo en iFiber o en AirMax, necesitamos usar la modulación de 256, que es una bastante alta, obviamente no va a dar mayor capacidad, no podemos inyectarle más de 19 dBm potencia. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ya que algunos usuarios cometen errores en esta parte y efectivamente le dan mucha energía y el enlace tiene muchos errores de comunicación por distorsión de onda o modulación, perdón. Entonces,
¿Qué pasa si configuramos más energía de la que debemos? Evidentemente el enlace sufre, hay mucho error de comunicación y perdemos finalmente lo que estamos buscando, que es capacidad. Adicionalmente, el exceso de energía en los radios genera mucho ruido a la torre y eso no solamente afecta al mismo radio, sino que afecta a otros equipos ahí mismo. Acá tenemos unos ejemplos de cómo mostrar o aclarar esto, comprobarlo. Tenemos acá niveles que manejan muy buen nivel de energía de recepción, por ejemplo, menos 52, nivel de combinado en las cadenas muy bien, potencia un poco alta, 23 dBm. Recuerden que para 256 máximo es 19, evidentemente 23 está muy por encima, por eso es que a pesar de tener un buen SNR no podemos desarrollar directamente la parte de la modulación más alta. Este es un equipo de Air Max AC, así lo muestra, justamente te detalla cómo la onda se comporta, perdón, cómo la modulación se comporta. Y acá tenemos justamente un enlace muy similar, buen nivel de energía y efectivamente tenemos una potencia menor, 18 dBm. Entonces, cuando ajustamos la potencia a la correcta según la modulación que estamos buscando, evidentemente tenemos el resultado que buscamos y tenemos buenas capacidades, asimismo como muy buenos rendimientos en sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo se configura la potencia? A los que han trabajado con Air Max Wi-Fi, estas pantallas tal vez sean muy similares. En realidad, en Air Max ustedes configuran la potencia de forma directa. Tiene una barra para ajustar o la pueden escribir la potencia, cualquiera de las dos opciones. En el caso directamente de A-Fiber no trabaja con potencia dBm, a pesar de que lo indica, sino que es EIRP, ténganlo en cuenta. EIRP es la suma de la potencia más la ganancia de la antena, que está indicada, y la pérdida que siempre se considera 1. Perfecto. Entonces, en este caso tengan mucho en cuenta que cuando hacemos estos cálculos hay que hacer esta estimación. En el caso de eFiber es NIRP, en el caso de los equipos Air Max es potencia directa que se ajusta en las configuraciones de los radios. Perfecto. Punto número 5. ¿Cómo configurar los valores en AirLink? Acá nos falta ver un detalle, el detalle de la energía. Entonces, nosotros hemos dicho que la potencia se debe configurar, evidentemente lo hemos revisado hace unos instantes, tenemos la potencia que podemos nosotros ajustarla según la modulación que queremos buscar. Por ejemplo, vamos a buscar esta modulación en el AirLink, va a ser la de 256, que es 19 dBm, o podremos buscar 64, que es 21, hay que ver cuál nos conviene más. Entonces, ¿cuál es el valor ideal que tenemos que buscar en el software? Y esto es la parte todavía teórica del cálculo que vamos a hacer. Evidentemente tenemos que buscar un nivel de energía que esté en un rango entre menos 45 a menos 55. Muchos usuarios me preguntan qué pasa si tenemos más energía que menos 40. Evidentemente es mucha energía, es como si te gritaran, puede dañar los módulos RF de los radios, es mucha energía en realidad y a veces no se entiende, por lo tanto hay mucha retransmisión. ¿Y qué pasa si tenemos menos energía que menos 60? Evidentemente comenzamos a perder modulación, errores de recepción, muy poca energía y retransmisiones. Y si no tenemos la energía que necesitamos, ¿qué debemos hacer? Esta es una pregunta muy interesante porque a veces seleccionamos los productos y cuando los vamos a validar nos arroja valores un poco muy bajos por lo esperado. Entonces, dado que no podemos aumentar la potencia porque eso degrada directamente la modulación, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la ganancia de la antena, o sea, una antena más grande. Aumentar la ganancia de la antena no distorsiona la transmisión de la onda. Este es un tema muy importante. Entonces podemos tener antenas bastante grandes para poder balancear justamente esa pequeña falta de energía que a veces nos afecta en algunas soluciones o dimensiones. Perfecto. Entonces vamos ahora a regresar nuevamente a nuestro software link. Ahora sí vamos a ver el tema del producto que vamos a usar. Vamos a ver el radio que queremos trabajar. Vamos a verificar que tengamos la señal ideal ingresando la LIRP correcto para estos casos. Listo, en este mismo enlace que tenemos acá, es un enlace de 9,8 kilómetros. Entonces vamos a seleccionar Air Max AC directamente. Por defecto están el Nanovin de 16 y vamos a ver cuál es el IRP. Este equipo tiene una ganancia de 16 dBi más la potencia en el caso que queramos la modulación más alta es de 19 dBm, que es la de 256 QAM, total 35. Entonces, este valor hay que ingresarlo directamente en el equipo, 35 de RP, 35 de IRP. Entonces, vamos a ver cómo se comporta.
Evidentemente estamos viendo que el software nos dice que tenemos un nivel de energía de menos 76. Obviamente puede funcionar, sí, pero no es el ideal, estamos muy por debajo del ideal. Entonces, es un enlace un poco largo, casi 9 kilómetros, necesitamos un equipo que maneje una antena de mayor ganancia. Por ejemplo, podríamos pasar al equipo de una antena de 27 dBi. Perfecto, pasamos al equipo de 27. Como la ganancia ha cambiado, hay que volver a hacer la sumatoria. Ya no es 16, sino que es 27. Total nos da 46. Perfecto. Actualizamos nuestros datos en esta tabla y vamos a ver. Ahora sí nos arroja un valor de menos 54. Entonces, efectivamente es un equipo muy recomendado para este enlace y podríamos trabajarlo muy bien. Ahora, menos 54 todavía está muy cerca a menos 60. Hay clientes que te podrían decir, quiero que quede muy sobredimensionado para cualquier problema en el futuro. Bueno, tendríamos que obligatoriamente todavía seguir subiendo a una antena un poco más grande. Yo creo que una de 29 será más que suficiente y en este caso volveríamos a hacer nuestro cálculo y nos da 48 ERP, ajustamos nuestro valor y ahí tenemos muy buen nivel, menos 50, y efectivamente podríamos trabajar sin ningún inconveniente en esta arquitectura. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros debemos validar cuál es el producto más apropiado. Evidentemente no quiero decir que por debajo de menos 60 no funcione, funciona, pero comenzamos nosotros a perder modulación. Ahora, podrían ustedes decirme, listo, no quiero yo 256, solamente quiero 64. Entonces, podremos hacer otra vez el cálculo nuevamente para poder ajustar estos detalles, ¿no? Entonces, nosotros podemos ahí ir ajustando estos detalles. Acá están los valores de las ganancias de las antenas, los podemos ir ajustando. Vamos a ver con A-Fiber, por ejemplo. Acá tenemos A-Fiber, en este caso está con antenas de 23 dBi. Entonces vamos a ver cuál es el IRP que se le ajusta. Las antenas son de 23, efectivamente deberíamos poner nosotros 42 de IRP. Perfecto, 42. Y ahí estamos viendo que las antenas de un pie, por ejemplo, quedan muy pequeñas, no nos van a desarrollar la energía que estamos buscando, nos obligaría a pasar a las antenas de 2 pies, mínimo 2 pies. Entonces ya es 30 y efectivamente cambiamos este número 23 por 30 y es una antena conectorizada de alta ganancia, se recomienda una pérdida de 1, 48. Entonces volvemos a alimentar los datos, 48 es correcto, y ahí tenemos un muy buen nivel de energía y esto nos aseguraría que nuestro equipo pueda andar bastante bien. Vamos inclusive ahora a aumentar un poco la distancia en enlace. Voy a tratar de que esto sea un poco más lejano. Vamos a ver si podemos lograr un poquito más de altura. Y ahí podemos inclusive hacer cálculos un poco más largos, ¿no? Vamos a ver si podemos ir de valle a valle. Creo que está muy lejos. Ahí está. Prácticamente estamos yendo de cordillera a cordillera y ahí estamos en un enlace de casi 50 kilómetros. Evidentemente con esta antena tenemos un valor de menos 63, muy bajo realmente, necesitamos mejorarlo, ¿no? Entonces acá todavía hay antenas más grandes. Cambiamos antenas de 34, efectivamente ya mejoró, pero hay que volver a hacer el cálculo del IRP. Seleccionamos nuevamente nuestro cálculo, la antena es de 34 y nos da 52. Perfecto. Subimos un poco el IRP en esta parte y respectivamente en la parte de acá. Y ahí tenemos ahora sí un mejor nivel de señal. Entonces, el Airlink es una herramienta muy práctica para poder nosotros trabajar simplemente previamente seleccionando la frecuencia, el producto que vamos a usar y efectivamente alimentar esos datos en base a la potencia y ganancia que se recomienda para cada uno de los productos. Perfecto. Entonces vamos a ver, vamos a ir continuando. Vamos a continuar con la presentación para ver algunos detalles adicionales. El ancho de canal, este es un tema muy importante. Perdón, acá faltó corregir el tema de megabits, me olvidé. Aparte de ancho de canal, es un tema muy interesante. Muchos usuarios siempre utilizan anchos de canal bastante grandes. En verdad, un ancho de canal muy grande expone siempre al equipo que sufra más de interferencia o de ruido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los anchos de canal más pequeños son los más estables, pero le dan un poco menos de capacidad. Esa es una de las desventajas, ¿no? La parte de radiofrecuencia siempre tenemos, como les digo, el pro y el contra. Entonces, acá están las capacidades que los equipos pueden alcanzar según sus anchos de canal. Como se dan cuenta, A-Fiber necesita menos espacio de ancho de canal para obtener alta cantidad de megabits. Y esa es una ventaja muy importante realmente.
No solamente hay que dejarnos guiar por los megabits, sino en cuánto espacio de frecuencia hace los megabits. Hay muchas marcas que a veces te ofrecen hasta 1 giga, pero necesitan más de 100 megahertz de espacio. El problema es que mucho espacio de megahertz es imposible encontrarlo a veces en banda libre, y si lo encuentras en realidad sería bastante doloroso en el tiempo, ya que constantemente vas a recibir interferencias y cada rato cambiar y cambiar de frecuencia. Aparte, un tema muy importante, cuidar el espectro ayuda a todos en realidad. Entonces, siempre pedimos que usemos anchos de canal lo más pequeños posibles, siempre y cuando tenga lógica efectivamente con la capacidad que nosotros estamos buscando tener. Un ejemplo para demostrarlo esto teóricamente, ¿por qué? Porque es importante. Si ustedes utilizan anchos de canal de 80 MHz, por ejemplo, en los equipos de AC, son 4 bloques de 20, ahí los podemos observar. Entonces, si uno de los bloques sufre de interferencia, no solamente el último bloque baja la modulación, sino los 4 bloques. En otras palabras, la capacidad de todo el enlace se ve automáticamente degradada, solamente porque recibió un poco de ruido en uno de los extremos. Entonces, hay que tener en cuenta que esto afecta más. Aparte, un equipo de 80 MHz recoge hasta 4 veces más ruido que un equipo que usa solamente 20 MHz. Un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad del enlace, pero sacrificará la capacidad. Hay que buscar siempre el punto de equilibrio para poder tener esta ventaja. Implementación, instalación de los enlaces. Unos puntos que debemos considerar siempre previos a cada instalación es el tema de la inspección física. Debemos tener acceso al área donde se va a poner la torre, el mástil. Obviamente no puede ser en la punta de un cerro que no sea accesible, que me refiero a eso. Se debe tener en cuenta consideraciones como, por ejemplo, si es en un edificio que pueda soportar el peso de la estructura. O sea, hay que ver dónde se puede poner la torre, debajo de una viga, no puede ser en cualquier parte del techo si no tenemos algún accidente. Que tengamos el espacio para los templadores o los vientos de la torre. Tema muy importante, no ahorren en la parte de vientos. Se pueden exponer sus vidas si ustedes mismos están subiendo las torres. Los vientos son muy importantes. Tenía algunos amigos en la región que en ventiscas, por tener los vientos muy cortos o muy cerca a la torre, perdieron sus torres. Facilidad de acceso y energía es un tema muy importante para mantenimientos, y la energía eléctrica tiene que ser estabilizada. Recuerden que los radios son equipos de comunicaciones, deben tener su sistema de puesta a tierra con baja resistencia en ohmios, y hay que considerar siempre materiales apropiados. En materiales me refiero a cable de red para exterior, que sea 100% cobre. No utilicen cables con aleación, en los que son bañados en cobre. Afectan los radios y dañan los radios directamente porque no son conductores de la parte eléctrica. Entonces tenemos cables Carrier y el Pro. El Carrier es apantallado, se recomienda para todo lo que es torres, y el Pro es el cable más sencillo o blindaje simple para las conexiones de última milla. Ubiquiti también fabrica todos los conectores metálicos y los protectores eléctricos para ayudarnos a protegernos de descargas eléctricas en sí. ¿Cuáles son estos productos? Acá tenemos los cables. Mucha gente me pregunta cuándo usar la malla. La malla se recomienda, o el cable con malla se recomienda cuando tenemos ruido de baja frecuencia. En realidad todo lo que es torre tiene que tener cable con malla, pero sobre todo se recomienda la malla cuando tenemos cerca una torre AM, FM, una torre de comunicación 2 vías o una fuente electromagnética bastante cercana. Recuerden que un cable de red de forma vertical es como una antena y recoge un poco de ruido. ¿Qué problema experimentamos? La interfaz LAN tiene problemas de negociación y evidentemente eso afecta mucho el rendimiento de la red. Entonces hay que considerar el cable apropiado según el tema de la red que estamos buscando. Y el protector eléctrico, también efectivamente asociado para poder proteger todos los equipos. Estos protectores eléctricos en realidad lo que hacen es descargar la parte de estática que puede fluir por el cable de red, pero en realidad tienen una aplicación muy importante. Son equipos que nos ayudan a disminuir el impacto negativo que un accidente eléctrico puede tener. Por ejemplo, si tenemos un cortocircuito en un radio, eso no llega al switch. Y si tenemos un cortocircuito en el switch, eso no llega directamente a los radios. Esa es la ventaja principal para poder proteger todo esto. Y para los instaladores tenemos un producto especial, o los técnicos de campo, se llama Air Gateway Installer. Es un pequeño
PoE, que se alimenta por energía de 5 voltios 2 amperios, así que lo pueden alimentar con un banco de baterías grande. Es bastante práctico tener en las implementaciones para hacer una validación del enlace o a veces hacer mantenimientos en las torres, hay que cambiar cables de red o tenemos un problema eléctrico, vamos a desactivar algunos equipos, entonces los podemos alimentar temporalmente mientras hacemos todo este mantenimiento respectivamente, ¿no? Es un adaptador PoE que también genera Wi-Fi, me olvidé de mencionar, importante para todos los instaladores. Entonces, la parte de instalación del PoE. En la parte de conexión de última milla, cuando a veces ya tenemos pocos radios, no justifica tener un switch, pero si en realidad tenemos muchos radios, lo mejor es tener un switch y alimentarlos por switch nuestros equipos, no por PoE. Pero todos los productos vienen con su inyector PoE, de eso no tienen por qué preocuparse. Entonces, la parte de última milla, a veces hay que poner el inyector PoE en la casa del abonado, en el pequeño gabinete, etc. Vienen siempre con base para pared para poder ajustarse. En realidad están diseñados para estar un poco más lejos del suelo por el tema de la humedad y estar expuestos al polvo, calor intenso, tampoco no se recomienda mucho, ya que afecta a veces el rendimiento o podría afectar la parte eléctrica del funcionamiento del inyector PoE. Entonces vamos a ver ahora justamente unos tips para poder mejorar un enlace. Vamos a ver cuáles son los detalles acerca de cómo poder mejorar estas características, poder ir viendo cómo podemos ir mejorando la configuración que ya existe. El primer punto es el alineamiento. Sin esto, sin este primer paso, en realidad, todo esfuerzo que hagamos no va a ayudar mucho. En realidad, a veces nos escriben muchos clientes y nos dicen, necesito ayuda, pero el problema, le digo, es alineamiento y si no puedes alinear hay un problema físico, alguna obstrucción, algo que no permite la línea de vista que pueda operar. Entonces, el punto número 8 es el alineamiento. Ya hemos visto algunos aspectos de la instalación y acá podemos observar que hay que tener algunos detalles. Primero, como ya hemos hecho la validación en el AirLink, recuerdan, cuando ya hicimos la validación en el software, nos dijo exactamente cuál es el nivel de energía que vamos a obtener. Nosotros, cuando vamos a la parte de configuración de nuestros radios, efectivamente tenemos que verificar que tengamos ese nivel de energía. Y ahora, no solamente hay que verificar que tengamos el nivel de energía, sino también hay que verificar que las cadenas estén balanceadas. Este es uno de los errores que cometen muchos usuarios. Entonces acá vemos una diferencia de 12, pero me dices la energía combinada es buena. Sí, la energía combinada es buena, pero en realidad ustedes siempre deben guiarse de la energía de las cadenas. Y esta energía de las cadenas debe tener una diferencia de 1 o 2 decibeles, ideal 0, como lo podemos ver. No solamente hay que tener niveles que tengan señales, digamos, entre menos 45 a menos 55, sino también hay que ver que las cadenas estén correctamente balanceadas. En la parte de todo lo que es AirMax, trabajamos siempre con polaridad vertical horizontal y en el caso de eFiber con Dual SLAN. Eso lo vamos a explicar justamente en un momento. ¿Y cómo es el alineamiento en las antenas A-Fiber? Las antenas A-Fiber transmiten en dual SLAN, o sea, la polaridad es inclinada. Digamos que la antena está girada 45 grados. Por eso es que es un poquito más duro, es un poquito más difícil poder alinear a veces las antenas en sí, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente dos detalles. En el lado superior derecho, un pequeño problema, lo estamos viendo. El nivel de energía que el software dice que debemos alcanzar es menos 55. ¿Por qué el software nos dice esto? Porque ya tiene la potencia, tiene la ganancia, tiene la distancia en el enlace con mucha precisión y nos dice que no estamos llegando al valor idóneo. Entonces hay una diferencia de 6 decibeles y recuerden que cada 3 significa el doble, así que acá nos falta 4 veces la cantidad de energía para llegar al valor idóneo. Y en el lado inferior podemos ver que el enlace sí quedó bastante bien, se alcanzó en varios de los puntos el nivel de energía que buscábamos y las diferencias es 1 o 2 puntos que en realidad se considera todavía como un margen bastante aceptable. Como relación que podemos ver, acá podemos desarrollar modulaciones muy bajas y acá obtenemos las modulaciones más altas. Entonces, esto es muy importante. Si no tenemos ese alineamiento correcto, evidentemente no vamos a poder desarrollar muy buenas capacidades a pesar de que le busquemos la mejor frecuencia, ajustemos el ancho de canal, cambiemos varias cosas. El alineamiento es un tema físico. Repito, es un tema físico. Si no tenemos ello, vamos a tener algunos inconvenientes. Entonces, muchos usuarios me estaban preguntando, por acá he visto algunas consultas, creo que hemos ido respondiendo varias de ellas.
¿Qué error genera la falta de alineamiento? Es un tema que muchos usuarios nos preguntan. Evidentemente, quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Puede ser que un radio seleccione una modulación errada para trabajar, ya que el radio Airmax siempre calcula con el nivel de señal combinada, ¿no? Que es la sumatoria de las dos cadenas. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un caso donde tenemos menos 57 de energía combinada, pero en verdad hay menos 6,3 y menos 6,8. Evidentemente lo que va a hacer el radio es tratar de usar 256 como sistema de modulación porque hay más energía que menos 60. Aparentemente parece que sí. Entonces el radio va a comenzar a trabajar ya que obtiene menos 57. Pero cuando la cadena 0 trabaje con la modulación 256, evidentemente va a generar muchos errores de comunicación, haciendo que el enlace se degrade por lo menos un 30%. La cadena 1, que tiene menos 58, trabajaría en la mayoría de casos muy bien, pero lo que va a ocurrir es que la cadena 0 prácticamente va a perder toda la data porque en realidad va a tener muchos errores. Entonces el radio, ¿qué va a hacer? Se va a estar cambiando entre 64 y 256, 64, 256, y así va a estar constantemente. Ese cambio constante va a significar una pérdida de 30-40% en el enlace. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que evitar y está asociado directamente al alineamiento, como lo habíamos mencionado. ¿Qué otro factor puede causar una diferencia de energía en las cadenas? A veces me dicen, Luis, ya el enlace está muy bien alineado, no es un problema de alineamiento, hay otro factor. Entonces, el otro factor podría ser obstrucción de la línea vista. Es la única opción. Puede ser vegetación, torres, árboles. Inclusive hay un factor que también se considera que se llama refracción, cuando a veces la antena tiene una estructura sólida muy densa cerca a ella. Por ejemplo, cuando lo instalamos en un edificio, a veces lo pongo el equipo al centro del edificio, en la azotea, no lo pongo al borde. Entonces estoy muy cerca al piso de concreto y eso genera una refracción. Eso sí es muy importante evitarlo, ya que a veces también genera estos problemas de cancelación de ondas, reportándose como niveles de energía más bajos. Lluvia, neblina también puede impactar, así que si tenemos lluvia o neblina no es un buen momento para guiarnos o dejarnos guiar completamente por esto, ¿no? O alguna fuente de agua también genera refracciones directamente en la onda. Acá estamos viendo algunos detalles, efectivamente, de algunos casos que les funcionó mal, ¿no? Por ejemplo, ese cliente nos manda a la pantalla y me dice, no me está funcionando bien, tengo algunos problemas, quiero que me ayude. El punto número uno es que yo lo que hago es esta información alimentarla directamente a mi Airlink. Hice un enlace con 12 kilómetros solamente para simular, puse la potencia de cada lado, efectivamente el IRP, y evidentemente me dice el software que acá debería tener menos 72 y hay menos 74 y del otro lado deberíamos tener menos 62 y hay menos 69. Así que alineado no está el enlace. Y me doy cuenta por qué, porque las cadenas todavía están bastante desbalanceadas, ¿no? Otro error que también detecté es que efectivamente las potencias siempre deben ser igual para que los enlaces permanezcan balanceados. Acá hay 10 y acá hay 20 del lado izquierdo y acá tenemos 10 dBm de potencia. Esto es un error también. A veces cuando te seleccionas algún país que no pertenece al tuyo, tienes estos accidentes ya que te limita por defecto a unas potencias un poco más bajas. Luego que ya hemos hecho un buen alineamiento, hemos comprobado que el alineamiento está muy bien, ahora sí nos toca buscar la mejor frecuencia. Recuerden que el nivel de energía no tiene nada que ver con la interferencia o el ruido. Ojo, el nivel de energía absolutamente tiene que ver nada con ello. Entonces, ¿cómo buscamos la mejor frecuencia? Para eso nosotros tenemos una herramienta que se llama AirView. Lo tiene la familia AirMax, lo tiene iFiber, totalmente libre de costo y se actualiza constantemente con los productos. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, perdón, un momento por favor, se cruzó una llamada. Listo, continuamos, perdón, disculpen. Entonces,
Como decía, nosotros tenemos estas gráficas que nos permiten poder, poder, digamos, entender cuál es, o comprender o buscar cuál es la mejor frecuencia. Ahora, vamos a explicar un poco qué es lo que significa cada una de ellas. En el lado izquierdo, el AirView nos muestra primero la gráfica de ruidos que va detectando, o interferencias que va detectando. La segunda vista, que es la waterfall, nos dice el histórico, si el ruido es constante o está siendo intermitente. Y la última siempre nos grafica el piso de ruido, que es usualmente cuando un radio está prendido de forma constante. En la segunda es cuando está transmitiendo y acá podemos ver los diversos picos directamente. Entonces lo que nos muestra son unas gráficas como estas en la vida real, ¿no? La primera es algo que unos clientes le llaman la pesadilla, es un nightmare, ¿no? Realmente es un entorno un poco caótico, bastante complicado, pero aún así hay frecuencias o espacios de frecuencia donde se puede trabajar. Por ejemplo, acá encontramos libre 5400 y en la segunda encontramos más o menos como 5320, 5340 libre para poder trabajar. Entonces, siempre hay opciones de poder mejorar justamente esto. Ahora, si ustedes me dicen, a pesar de que hemos hecho todo, tenemos mucha interferencia y no hay canales libres, la otra opción que nos queda es aumentar el aislamiento de ruido. Cómo se aumenta el aislamiento de ruido? Antenas más directivas y con sistema de mitigación de interferencia. Hay productos que manejan este tema desde el hardware para mucho ayudar en esos detalles. Continuando con la presentación, también tenemos el tema de qué es el SNR o el CENIR. Los equipos de Air Max, en este caso en AC, entregan esta información directamente. Eso es muy importante. Yo sé que nadie le presta atención porque solamente ven los pequeños garabatos o las gráficas de constelación, que son las partes de las modulaciones, pero en realidad aquí hay que comprender este número. Para poder obtener un éxito en una modulación hay que tener un CENIR igual o mayor a los valores que tenemos en esta tabla. Por ejemplo, del lado izquierdo tengo un buen nivel de energía, pero tengo un poco mucho de ruido. Estamos en 30 y necesito un poco más para que esto pueda funcionar. Evidentemente se recomienda una modulación un poco más alta para que esto camine mejor. Y usualmente un CENIR sobre 32 se considera muy, pero muy bueno realmente para poder desarrollar las modulaciones de 256. En el caso de la derecha, por ejemplo, aumentamos solamente 3 puntos de diferencia al ruido y miren cómo digamos, la parte de constelación mejoró notablemente. Entonces, estas son algunas características importantes. Entonces, tenemos que buscar siempre poder mejorar ese detalle, ¿no? Vamos a ver acá algunos problemas que esto impacta. Y eso es de la vida real. Tenemos un cliente que tiene buen nivel de energía, buena señal, un poquito de exceso de potencia, pero la potencia es apropiada para la modulación que busca, pero realmente el CENIR está muy mal realmente. ¿Qué pasa? Tenemos mucha interferencia, estamos muy cerca al piso de ruido y lo que se recomienda en este caso sí es una nueva frecuencia. En realidad tenemos que buscar una nueva frecuencia para poder asignarla y poder trabajar directamente en un canal mucho más libre, ya que este está bastante saturado en este momento. Perfecto. Entonces, hay que hay unas ventajas interesantes que nosotros tenemos cuando hablamos de frecuencias diferentes. Hay un modo que siempre me gusta resaltar de los A-Fiber que se llama el split. El módulo split me permite a mí transmitir en una frecuencia y recibir en una frecuencia, perdón, transmitir y recibir en frecuencias distintas en el mismo radio. Por ejemplo, siempre cuando haces un enlace en AirMax, siempre tienes que usar la misma frecuencia. Obviamente, si no, no va a poder conectarse. Los equipos A-Fiber son los únicos que tienen una ventaja que en un radio, sin necesidad de tener doble módulo de radiofrecuencia, pueden transmitir en una y recibir en una frecuencia distinta, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy recibiendo en el radio A en 5800 y por qué estoy recibiendo en 5500 en el radio B? Porque cuando hice los barridos de ruido, 5800 está libre en A, pero en B está libre 5500. Entonces yo puedo manejar esta configuración sin ningún inconveniente, no pierdo rendimiento. La única observación que se recomienda es que si vamos a hacer esta técnica, las frecuencias estén separadas al menos 60 MHz para que no tengan ruido entre sí. Entonces, de esta manera también tenemos una opción de poder esquivar el ruido en la parte de E-Fiber. Y bueno, si no podemos mejorar el SNR, que es un factor muy importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que denegarle al radio que utilice modulaciones altas. Entonces, en la parte de AirMax o en la parte de eFiber, tenemos la habilidad de poder decirle a los equipos cuál es la modulación máxima que pueden trabajar en el caso que no podamos nosotros
obtener evidentemente la parte de un buen valor en la parte de SNR por algún factor que tengamos algún inconveniente o algún problema directamente en la parte sobre todo de ruido, ¿no? Y igual siempre en el caso de iFiber se deja igual recomendado dejar el check automático para que se autoadapte en el caso de que pueda empeorar en la situación del enlace por un factor de interferencia externa. Entonces, continuando, vamos a profundizar un poco más en la parte de Airmax, hablando acerca del airtime, que es un valor que también muchos usuarios nos han estado preguntando. Cuando nosotros establecemos o creamos una red punto multipunto en Airmax AC, una de las preguntas que muchos usuarios nos hacen es el tema de cómo saber cuál es el peor CPE o cuál es el CPE que tiene muchas retransmisiones. Para esto nosotros tenemos varios conceptos en la parte de Airmax. Tenemos CPU, tenemos memoria, tenemos airtime. CPU asociado al procesamiento, memoria asociado un poco a la contención de data, o sea, mucha retransmisión, y airtime asociado al concepto de capacidad en el aire. Una vez que airtime llega al 90%, la capacidad en el aire prácticamente se está agotando, ya sobre el 95% está muy saturada, pero sin embargo nos permite a nosotros en la lista de clientes saber cuál es el cliente que se está comiendo la capacidad de tiempo aire. Esta es una característica muy interesante, bastante importante realmente para poder trabajar de una manera muy efectiva en sí, ¿no? La ventaja de poder saber cuál de los suscriptores es el que está mal, es el que realmente está impactando de forma negativa en los enlaces. Una vez que el enlace llega al 90%, ya no te va a dar más megas, hay que mejorar el nivel de conexión de los clientes. Recuerden que los clientes o los CPEs a veces que están mal conectados necesitan más tiempo aire. Y una vez que se acaba el tiempo aire, pues ya no hay más megas, ahí comienza a haber problemas de latencia en la red, se vuelve muy, pero muy lenta. Perfecto, vamos a hablar un poco acerca del TDMA. En realidad, recuerden que estamos haciendo una visión rápida de varios puntos técnicos, así que no podemos profundizarlos todos a gran medida, ¿no? Pero en realidad es básicamente un detalle importante cada uno de ellos. En la parte de TDMA, ¿cómo funciona el TDMA en Airmax? Recuerden que iFiber no usa TDMA, iFiber es un bridge de sincronización, que es totalmente diferente. En caso de Airmax sí usamos TDMA. ¿Qué es TDMA? Es la capacidad de poder ordenar los datos en el aire. Es como si fuera un semáforo de alta velocidad que le dice exactamente en qué momento cada una de las estaciones debe transmitir. Entonces, el equipo que lidera el TDMA siempre es el equipo AP, en este caso los Rockets en la familia Airmax, que se encargan de decirle en qué momento debe transmitir cada uno de los clientes. El objetivo del TDMA es evitar algo que se llama colisiones. Las colisiones son generadas cuando dos clientes hablan al mismo momento y obviamente chocan entre sí. Pero ¿cómo la estación base, esa es una de las preguntas, cómo la estación base sabe en qué momento debe transmitir cada uno de los clientes? Esto lo sabe gracias a un factor que se llama distancia. En la parte de Airmax, los equipos calculan la distancia efectivamente en base a lo que demora la información en llegar. En otras palabras, en base a los trayectos de información. Entonces, efectivamente los equipos calculan esta distancia, que es muy importante para poder esperar justamente las llegadas de la información. Si la información no llega, efectivamente se perdió, solicita retransmisiones de forma constante. Entonces, la distancia siempre debe ser exacta o con un rango muy pequeño siempre hacia más. Pero ¿qué pasa si la distancia es menor? ¿Por qué puede ser la distancia menor? Podríamos tener alguna refracción, alguna obstrucción, podríamos estar fuera de la zona de cobertura de la antena, que es un problema muy común en punto multipunto, y eso es fatal. Una distancia menor genera errores de colisiones masivas en las ranuras del TDMA o de sincronización en la parte de iFiber, siempre quitando gran capacidad de megabits y aumentando mucha latencia al enlace. Una distancia mayor también es perjudicial, no tan drásticamente, pero genera un poco más de latencia y pérdida de rendimiento en general del enlace. Entonces, siempre la distancia hay que monitorearla, debe ser la real, los equipos tienen muy buena precisión para calcularla y en caso de que tengamos algún problema, de que tenemos una refracción, una mala instalación o algún factor X, lo podemos ajustar la distancia manual solamente en iFiber. Pero siempre que la ajusten al 110% de la distancia real, recuerden, es un parche, no es una solución, hay que hacer una inspección física al radio para verificar qué pasó directamente con él. Complementando esto con la parte de punto multipunto, efectivamente hablar
de que hay un factor muy importante, el patrón de cobertura de las antenas. Entonces nosotros tenemos antenas de tamaño grande en sectoriales en Airmax, tamaño pequeño directamente, y recuerden que las antenas grandes están desarrolladas para distancia, las antenas pequeñas para corta distancia. El problema que cometen muchos usuarios o instaladores es que utilizan la antena grande para conectar los clientes más cercanos directamente, y eso es un problema. No significa que no los puedan conectar, por supuesto que conectan, porque hay lóbulos secundarios, pero estos lóbulos secundarios generan desfases de tiempo y al mismo tiempo generan errores en el TDMA. Entonces ahí viene la famosa frase que me dicen, la base no me soporta más de 25 o 30 clientes ya que se desestabiliza totalmente. Por supuesto, si conectas clientes fuera del lóbulo principal, te afecta notablemente. Por eso es que en Ubiquiti tenemos la solución de una antena grande para clientes distantes y una antena pequeña para clientes más cercanos. Entonces, en la parte de punto multipunto, lo importante es seleccionar la antena apropiada. Evidentemente, para seleccionar la antena apropiada hay que ver cuál es el ángulo que nosotros estamos buscando. Tenemos antenas desde 30 hasta 360 grados. Tenemos diversas elevaciones de 4 a 8 grados según el tamaño de la antena. Elevación es la apertura vertical, ténganlo en cuenta, ¿no? Y tenemos antenas que manejan blindaje. Blindaje le llamamos inmunidad al ruido, un factor muy importante para mejorar el SNR y obviamente mejores señales. Y ganancia, mientras más ganancia, evidentemente mayores distancias y mayor ganancia siempre ayuda de forma viceversa a los suscriptores, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el mix exactamente que queremos. Muchos usuarios me preguntan cuáles son las distancias que se recomienda contra cada sector y cada base. Hay unas presentaciones, bueno, ya individuales que les podremos compartir que tienen justamente todo el tema de distancias ya recomendadas para cada uno de los equipos y no tengan ustedes ningún inconveniente. Temas de tiempo no nos va a alcanzar y ya estamos justamente casi por llegar a la hora 20 que es lo programado, así que vamos a ir justamente concluyendo algunos de los puntos que todavía nos falta conversar. Solamente esta gráfica es para aclarar la eficiencia de una antena sectorial. Realmente una antena que es de alta eficiencia, una de 45 grados en Ubiquiti, es una antena con buen sistema de mitigación de ruido, nos permite focalizar muy bien la señal y de esta manera nosotros podemos ir indicando cuál es la zona de mejor focalización de energía o la zona que buscamos focalizar la energía y evidentemente tenemos un sistema de no transmisión lateral. Una característica de las antenas es que por donde no sale la energía en transmisión no ingresa el ruido. Si tenemos muchas fugas en la transmisión, el ruido rápidamente va a ingresar. Y acá tenemos un ejemplo de la vida real de cómo impacta directamente una antena altamente eficiente. En la última gráfica del analizador de espectro del AirView tenemos una antena de 90 estándar sin blindaje, con mucho ruido en todos los canales directamente, no hay canal libre y cambiamos esta antena de 90 por 2 de 45 y ahí podemos ver cómo efectivamente presenta y desarrolla canales mucho más libres para poder trabajar en sí. Perfecto, ya llegando a la parte casi de recomendaciones. Eso es un punto que es un slide que voy a tomarme el tiempo de leerlo porque es muy importante que todo lo tengamos muy claro. Recomendaciones, resumen, siempre validar la línea de vista. Es un tema muy importante realmente, sin ello no podemos hacer nada. Simular la energía de recepción de los radios para predecir el desempeño de un enlace es fundamental, o sea, hacer la validación correcta en conjunto con la línea de vista y utilizar el radio y antena correcta. Evidentemente, si escogemos el producto que no es adecuado, de hacer lo que funcione puede ser un poco difícil. Las torres y estructuras donde los radios van a ser instalados deben ser estables, es decir, las torres no deben oscilar, no se deben mover, esto con el objetivo de conservar el rendimiento y estabilidad. Siempre trabaja con energía eléctrica estabilizada para evitar daños a los radios, eso es un tema muy importante. Recomendamos UPS de doble conversión de preferencia. Utiliza cables de red para exteriores como los nuestros con sistema de malla, con sistema de descarga a tierra, o sea, tienen que tener 9 hilos de cobre. Debe usar una encriptación WPA2 recomendamos más de 10 caracteres, números y letras. Insistimos, el alineamiento es fundamental. Sin ello no podemos nosotros abandonar la instalación, recuérdenlo. Busca siempre la frecuencia más libre y respeta las potencias de transmisión para que no tengas inconvenientes. Menor potencia de transmisión, más limpio es la transmisión y al mismo tiempo menos contaminas el nodo.
a pesar de que las frecuencias sean distintas, tengan cuenta en ello, ¿no? Siempre usa la última versión del software de los radios, no utilices el mismo usuario y password en todos los enlaces. Estas son recomendaciones que personalmente yo trabajo mucho con varios clientes. Cambiarlos periódicamente por seguridad. Hay clientes que no cambian nunca el password y lo tienen con VNT, la mayoría de equipos. No hagan eso. Los radios no deben tener acceso a Internet, es lo que se recomienda. Si quieren acceder a sus radios de forma remota, hagan una VPN contra su red y de esa forma los pueden acceder y siempre los deben monitorear. Es un tema muy importante, tenemos, bueno, no alcanzamos el tiempo para hablar del Air Control, pero tenemos el Air Control 2, que es un software de monitoreo gratuito, que muchos clientes lo pueden trabajar. Y el punto más importante, al igual que el alineamiento, documentación de la red y los backups, los famosos backups que siempre que les pregunto a los clientes nadie los tiene. Y evidentemente el día que se olvidaron el password es el día que necesitan el backup para poder restaurar al equipo el acceso. Descansando un poco, estos son unos chistes, como digo, de informática. Planificar, no improvisar, es un tema muy importante, así que necesitamos planificación, por favor. El orden es también importante, si no, no van a dormir. Tengo algunos ISPs que se convierten en camiones de bomberos todo el fin de semana, corrigiendo problemas solamente en la parte de los radios, y eso no es así, tenemos que mejorar un poco ello. Y efectivamente, si no tenemos un respaldo, evidentemente vamos a tener muchísimos problemas. No tenemos los backups, no tenemos la documentación, no tenemos el monitoreo, muy importante, el monitoreo de todos los equipos para saber si tenemos algún problema. El software mismo nos puede ir detallando algunas alarmas. Por ejemplo, podemos programar en el Air Control degradación de nivel de señal, aumento del piso de ruido, aumento de la latencia. Diversos tipos de alarma pueden ser programados. Perfecto, solamente para mostrarles un poco el portafolio, lo que hemos hablado. De repente hay personas que no conocen un poco lo que es AirMax AC o A-Fiber y H-Point. Les voy a mostrar justamente algunos productos muy rápido para no consumir el tiempo. AirMax en realidad es un portafolio bastante grande de radios para todo lo que es punto a punto y punto multipunto. Tenemos radios conectorizados para ser combinados con antenas dish para troncales, con antenas sectoriales para estaciones base. Tenemos diversos tipos de suscriptores pequeños, económicos, de antena reflectiva. Inclusive ahora estamos trabajando mucho con los CPEs de tipo ISO. ¿Cuáles son los CPEs ISO? Los que vienen con aislamiento de ruido. Usualmente estos suscriptores se utilizan mucho también para proyectos de biovigilancia o proyectos de comunicaciones donde queremos tener una buena relación costo-beneficio, aislamiento de ruido sobre todo. Recuerden que esta tecnología AirMax incorpora sistemas bastante avanzados en la parte de mitigación de la interferencia. Los radios de AirMax Prism, que son unos radios especiales, manejan un sistema de mitigación de ruido, tienen un sistema de filtrado en la parte de transmisión y recepción. Transmisión para no contaminar la torre y recepción para evitar que ingresen frecuencias no deseadas al módulo de radiofrecuencia del radio. Esto es muy necesario, los A-Fiber lo tienen de forma nativa, por eso es que no necesitan este chipset, pero en el caso de AirMax, recuerden que los equipos son 802.11, este chipset ya está fabricado económicamente, entonces le podemos agregar pequeños hardwares adicionales para mejorar el rendimiento. Muchos clientes me preguntan por qué entran más frecuencias que las que estamos buscando, porque las antenas son elementos pasivos, siempre amplifican todo el rango de frecuencias que tienen disponibles. Por eso es muy importante poder aclarar este detalle. Asimismo, en la parte de AirMax, nosotros estamos trabajando con el tema directamente de AirMagic. Esta es una característica del nuevo sistema operativo que tiene la habilidad automáticamente de recopilar la inspección del análisis de frecuencia, mejor dicho, el AirView, de cada suscriptor y automáticamente te dice cuál es la mejor frecuencia que tú debes trabajar. Así que nos soluciona mucho la vida y nos reduce el tiempo de soporte a segundos. Entonces ahí podemos nosotros ver en tiempo real cuál es justamente la mejor frecuencia que podemos trabajar de una manera bastante simple, fácil, rápida. Simplemente buscamos la frecuencia, inclusive podemos saltar a la frecuencia ahí, obviamente si está permitido en la configuración de los suscriptores, de una manera muy rápida en sí. Eso nos permite buscar cuál es la mejor frecuencia o la frecuencia más apropiada para poder trabajar en los proyectos de comunicaciones. Entonces, eso es lo que es AirMax. A-Fiber, como lo había mencionado, son radios especializados en redes troncales.
son equipos de no chipset Wi-Fi, son equipos de altísima capacidad, sobre todo seguridad, ya que el chipset es exclusivo y propietario de Ubiquiti. Radios que soportan temperaturas extremas, inclusive hemos tenido implementaciones en condiciones bastante atípicas, en zonas, por ejemplo, por debajo de los casi 50 grados, implementaciones en las cordilleras bastante altas, así que no tenemos inconvenientes con operar en cualquier tipo de condición. La ventaja principal de estos productos frente a otras marcas: no hay costo oculto de licencia, los equipos vienen con toda la capacidad liberada para poder trabajar, interfaz amigable, bastante fácil de configurar. Lo único que el equipo necesita de tu parte es, aparte de la validación de la línea de vista, nuevamente el tema del alineamiento correcto de las antenas. Este es un pequeño video solamente para explicar cómo funcionan. Ahí tenemos en A-Fiber, recuerden que tenemos radios full duplex, como es el de la izquierda. Tenemos radios que hacen half duplex, pero con split, que frecuencias diferentes en transmisión y recepción, casi de forma simultánea, como lo que vimos en la parte de configuración, que se puede manejar. Esos son los A-Fiber X, que los estamos impulsando mucho. Y tenemos también los radios tradicionales como TED, que en este caso serían como los Airmax, que transmiten y reciben intercaladamente, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Estos A-Fiber son productos que tienen bastante tecnología incorporada en sí. Y complementándose las soluciones de siempre radioenlaces, necesitamos equipos de conmutación en las torres, me refiero a routers o switches directamente. Entonces, el EdgePoint es una solución que nosotros desarrollamos para este tipo de clientes que nosotros tenemos, en los cuales siempre necesitamos un equipo de comunicación bastante, digamos, de bastante capacidad en sí, ¿no? Este equipo de comunicación iría directamente en la parte de la torre, va activo, nos permite solucionar muchísimos problemas: peso excesivo de los gabinetes, problemas eléctricos, falta de puertos de red. Nos ahorramos gran cantidad de cableado UTP. Hay clientes que me dicen: no, esto es una inversión muy costosa. Le digo: te vas a ahorrar muchas bobinas de cable de red si es que en realidad trabajas con esta arquitectura. Entonces prácticamente tienes una mejor solución y no estás gastando más dinero, te ahorras peso, cualquier cantidad de peso en la torre, y eso es muy importante efectivamente para conservar también el aspecto de seguridad en sí. El equipo está diseñado para ser instalado en intemperie, en torre o en mástil. Inclusive algunos modelos soportan pared también para otro tipo de aplicaciones, y están diseñados para ser alimentados la parte eléctrica con energía y la parte de data por fibra óptica en sí, aunque puede ser por cobre si es que se desea, o la energía puede ser por cable de red, o sea, por vía PoE se puede manejar si es que también no tenemos necesidad de mucha potencia PoE. Estos son los modelos: router 6, router 8 y switch de 16. El router 6, que viene con el sistema de routing de HMAX y, bueno, igual que el igual de router de 8, y el 16 con el sistema de switch de HMAX, deseo resaltar que el primer modelo, router 6, se puede convertir a switch. A partir de las últimas versiones de software viene con un asistente en el startup, que es en el inicio, para hacer una conversión a switch, porque hay muchos clientes que necesitan un switch pequeño de pocas puertas en la torre, ¿no? En este caso, el equipo viene con una fuente de 1.4 amperios, y en los otros dos casos viene con fuente de 1.5 amperios, ¿no? Entonces tenemos buena flexibilidad, inclusive los modelos grandes, switch de 8, switch 16, soportan radios A-Fiber. Y en el caso del switch 16, que es uno de los más usados, al igual que el router de 6, tiene flexibilidad de PoE 48, el switch 16, o PoE 24, según las configuraciones, y tiene puertas de fibra de 10 GB directamente, dos para trabajar, inclusive hasta una cascada, si se consideraría necesario poner dos de esos equipos arriba en la parte de la torre en comunicaciones. ¿Cómo energizamos estos equipos? Evidentemente tenemos una fuente preparada para energizar los modelos router 8 y 16, una fuente hot swap de alta capacidad. Eso nos permite poder alimentarlo de una manera muy eficiente el producto. ¿Y por qué? Me preguntan por qué doble fuente. La primera fuente la podemos tener conectada a la energía AC, y la segunda fuente la podemos tener conectada a bancos de batería de 24 voltios. Entonces la segunda fuente la ponemos en modo, por ejemplo, backup, o standby, perdón, en modo standby. Si se corta el fluido eléctrico, automáticamente salta la segunda fuente que jala de las baterías, y cuando el fluido eléctrico retorne, ya obviamente jalará directamente de la energía directa nuevamente. Entonces,
Esta fuente modular también muy interesante en estos productos, son soluciones nuevas que estamos incursionando y solamente acá para darles una mayor claridad, algunos equipos instalados de eFiber sectoriales y acá tenemos nuestro EdgePoint trabajando en conjunto con diversos equipos de comunicaciones. Llegando a la parte final justamente de la presentación, al comentarles que tenemos un foro en español, es para nosotros muy importante que ustedes puedan participar en este foro y puedan interactuar con nosotros. Todo tipo de consultas, preguntas que tengan, nosotros muy encantados de poder ayudarlos. Mi compañero Salvador, Cody, que están conmigo hoy, han ayudado con todas las respuestas. Realmente los pueden asistir bastante en todas las configuraciones. Igual yo voy a dejar mis datos para estar en contacto con ustedes y la presentación y material, no se preocupen, lo vamos a enviar con nuestro distribuidor Macrotix, al cual le agradezco bastante la invitación y a todos ustedes para su asistencia, ¿no? Nos falta mencionarles que tenemos cursos de certificación. Hablando de los cursos, Macrotix justamente creo que me comentaron que ya en el mes de octubre o el mes de noviembre, si no me equivoco, tienen planificado hacer unas certificaciones. Miguel debe estar por ahí en línea, ojalá que no se me escape y no me retrase más las certificaciones. Así que vamos a tener certificaciones de la parte de Air Max, la parte de eFiber, también del tema de Unify, que es un tema muy interesante. Y a las personas que quieran entrar al conocer un poco el sistema solar, tenemos un curso que es gratuito en línea. El único curso que es gratuito y es en línea, en la parte básica, es el de solar, que ahora inclusive viene en español. Si quieren conocer un poco cómo funciona la energía solar residencial, tenemos este paquete que es exclusivo para todos nuestros clientes. Perfecto. De esta manera llegamos casi a la parte final de la presentación. Hemos revisado bastantes detalles. Salvador, no sé si me escuchas, estás en línea. Y Luis, te escucho. Perfecto, no sé si quieres comentar algo en base a las preguntas que has estado revisando para aclarar con algunos usuarios. Sí, mira, tengo algunas preguntas de las que han salido más. Una pregunta es si nos puedes contar un poco sobre la regulación para el uso de los equipos en 24 GHz en Colombia. Ya. En el caso de Colombia, no soy un gurú en esa parte, pero sé que se podía solicitar, hace un tiempo atrás seguramente se tenía que informar. Luego hubo un pequeño cambio, si no me equivoco, era el año finales del año pasado, directamente, y estaban pidiendo de que que tú seas un operador y que solicites un permiso para poder pagar por el enlace. No sé qué tan factible siga siendo este requerimiento, ya que me parece que hay dentro de Colombia un operador que tiene asignada parte de la banda de 24. Lo que pasa es que mientras que la banda no esté asignada a ningún telco, el ministerio te dice, bueno, la puedes usar siempre y cuando nos notifiques, ¿no? Pero una vez que la banda la tienen asignada ya a un operador, evidentemente es complicada que se la reasignen o la autoricen a los usuarios, ¿no? Por el momento sé que la banda 5 sí se puede trabajar, bueno, en casi su mayor rango, la de 24 se podía hasta hace un par de años, creo que últimamente ya no es tan fácil solicitar el permiso y solamente lo están dando el permiso para entornos rurales. Perfecto. O sea, de todas maneras podríamos decirle quizás a la gente que les pregunta a Macrotix y Sí, Macrotix puede confirmar esta información, ¿no? exactamente. Yo creo que lo que pasa es que no estamos nosotros residentes allá, pero igual podríamos consultar por Macrotik. Le pido a las personas que están interesadas en ese tema, consulten con ellos. Ellos creo que han estado revisando también este detalle porque anteriormente nos lo habían preguntado. Genial. Otra pregunta que nos hacen es si los equipos Air Max M pueden ser utilizados con equipos Air Max AC. Ya. En realidad, el tema de la retrocompatibilidad no está todavía finalizada. Estamos en la parte finales del tema de beta. Pero la retrocompatibilidad, que significa la comunicación de Air Max AC con Air Max M, solamente va a ser posible si la base es AC. O sea, si el equipo estación base es un Rocket AC, tiene una opción para soportar clientes mixtos o CPEs mixtos. Entonces soportaría CPEs M y CPEs AC sin degradar el rendimiento para cada uno de ellos, obviamente sus correctas limitaciones de modulación. En donde no podría funcionar es que la base sea M y los clientes puedan ser AC. Eso no sería posible. La retrocompatibilidad solamente va a funcionar si la estación base o el que lidera, mejor dicho, el punto multipunto o el que aquí está configurado como access point es AC. Perfecto. Tenemos otra pregunta más.
Hay una persona que dice que ha seguido todas las recomendaciones de cable de red blindado, del POE que utiliza, pero aún así se le siguen quemando los equipos en el puerto de Rajota. ¿Podrías contarles un poquito más a qué se podría deber, por ejemplo, esto? Ya, hay que ver algunos detalles con respecto a esa parte, ¿no? Si tenemos equipos que se siguen dañando en la parte del RJ45, puede ser, primero tenemos que tener el cable obviamente con sistema tierra y la tierra tiene que estar activa. Y adicionalmente nosotros tenemos que utilizar el sistema de los protectores de descarga. Ahora, lo que quiero aclarar es lo siguiente, los radios evidentemente ante una descarga atmosférica que supere un pico de 18.000 voltios, evidentemente el equipo no va a sobrevivir. El pico máximo que el equipo puede sobrevivir es hasta 18.000 voltios, pero en una fracción de segundo muy pequeña. Entonces, igual se recomienda un buen sistema de aterramiento. Si la zona es propensa a descargas y es una torre, yo recomendaría mucho que la torre esté aterrada y principalmente y aparte los equipos tengan un sistema de aterramiento. La parte para proteger un poco más la hardware, podríamos trabajar con sistemas de los Ethernet Sus Protector, que son unas cajitas blancas que mostré, que permiten más que todo descargar de una forma mucho más rápida toda la estática que fluye por el cable de red. Los puertos de red se dañan cuando la estática se queda ahí más tiempo que lo que el equipo puede soportar. Entonces, si agregamos estos protectores, tenemos mejor sistema de descarga y mejor sistema de la parte de tierra. Nuestros equipos deberían sobrevivir inclusive pequeñas tormentas eléctricas. Perfecto. ¿Te parece si hacemos dos preguntas más? Sí, por supuesto. La otra pregunta que alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre los equipos Air Max y Air Fiber? Ya, la diferencia principal no es la parte de megabits, aunque muchas veces nosotros lo asociamos a ello. A-Fiber tiene características avanzadas en el tema de procesamiento de la data. En otras palabras, un equipo A-Fiber puede mover gran cantidad de data sin estrés por la arquitectura que tiene el hardware. Entonces, la latencia de un radio A-Fiber siempre es constante y es bastante baja por el tema de la arquitectura que tiene el producto. En el caso de Air Max siempre tiene picos o ráfagas de procesamiento y a veces genera un poquito de latencia, aunque puede pasar gran cantidad de megabits. Realmente esa es una diferencia técnica del producto. Ahora, los productos en Airmax están desarrollados, digamos, para hacer enlaces inclusive hasta de 120 kilómetros, 130. Un A-Fiber puede superar inclusive los 300 kilómetros. Entonces, las arquitecturas de los productos son muy diferentes. En este caso, A-Fiber es un producto que nació siendo un producto orientado hacia enlaces troncales de alta capacidad y AirMax es un producto de relación costo-beneficio para diferentes aplicaciones que tengamos en los proyectos, en la parte de distribución de Internet o intercomunicaciones de cámaras, etcétera. Perfecto. Y la última pregunta que nos hacen es si esta presentación va a estar disponible para poder verla luego. Sí, por supuesto, ese video igual se lo voy a compartir a Macrotix para que ellos lo suban a su canal de YouTube y bueno, vamos a enviar a los correos registrados de todas las personas la presentación también para que la puedan tener. Genial. Perfecto, Muchas Salvador. gracias. Cody, no sé si estás ahí. Creo que le había puesto silencio a Cody. Vamos a activarlo. Cody, ¿estás? Sí, aquí estoy. Ahí estamos, perfecto. Bueno, nosotros somos el equipo que está trabajando en la parte de Latinoamérica. Les agradecemos a todos. No, estoy Cody, perdón. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo faltó? ¿Quisieras aclarar? No, yo creo que ya aclararon, cubrieron la mayoría de las preguntas que hicieron en el chat. Perfecto. Les agradezco bastante a Cody y a Salvador que me han ayudado, porque pues, hoy día justo teníamos un grupo bastante grande. Espero haber respuesto la mayoría de consultas que todos han tenido y nosotros estamos muy gustosos de poder seguir trabajando. Vamos a hacer próximos seminarios. Espero que este seminario les haya gustado. Igual espero que la información sea bastante práctica y les ayude mucho a mejorar sus enlaces. Nosotros en Ubiquiti estamos esforzándonos bastante para que nuestros clientes siempre estén más contentos con nuestros productos y espero pues poder encontrarnos próximamente, si no es en un evento presencial. Sí, justo creo que con Macrotix tenemos, ¿verdad? El tema de un tour, si no me equivoco, va a ser en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, no creo, Medellín creo, si no me equivoco. Bueno, vamos a tener un tour próximamente para unas conferencias con unas demostraciones en Colombia, así que
por favor consúltenle cuándo serían estos eventos a Microtics. No tenemos todavía el calendario exacto, pero creo que sería la última semana de octubre o la primera de noviembre, creo que está justamente viendo la fecha. Entonces, vamos a poder trabajar en todo ello y yo voy a estar presente por ahí asesorando a nuestros clientes y acompañándolos y presentándoles siempre las últimas tecnologías. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les deseo un excelente día y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.